Santiago capítulo 2. Santiago capítulo 2. Verso 14 al 26. Verso 14 al 26. Santiago capítulo 2. Si gusta ponerse de pie en reverencia a nuestro Dios y a su palabra. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Hay unas preguntas ahí. Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovechará? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo también Rahab, la ramera, no fue justificada por las obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Padre, gracias, Señor. Gracias por esta palabra, gracias porque nos has dado una fe viva, una fe que nos lleva a actuar, una fe que nos lleva a obedecer, una fe que nos lleva a honrarte a ti, Señor, una fe que nos lleva a amar al prójimo, una fe, Señor Jesús, que nos lleva a vivir en santidad y en obediencia. Ayúdanos, Padre, para que esto sea una realidad en todos. Bendice a tu pueblo, usa a tu siervo en el nombre de Jesús. Amén. Tome su lugar. Ya el otro día estuvimos compartiendo sobre la primera parte de estos versículos y compartimos la historia de Lucas capítulo 10, donde está la parábola del buen samaritano. Vimos al sacerdote con una fe muerta, vimos al levita con una fe muerta y vimos al buen samaritano que fue movido a misericordia y que el que menos pensaban tenía una fe viva. Eso es increíble, la manera que se registra en la misma palabra y todo respaldado en la palabra. Todo, no inventamos cosas, sino que tratamos siempre de respaldarlos en la palabra de Dios. Y si compartimos un testimonio de nosotros o de alguien, tratamos de asegurarnos que ese testimonio sea verdadero. Muy importante eso, porque de repente, ¿verdad?, puede uno contar algo que no tiene nada que ver con la realidad. Entonces, hoy estaremos viendo, ya vimos esa fe que te hace ver la necesidad de alguien y algunos se quedan indiferentes y no hacen nada. Tienen una fe muerta. Y yo sé que hay ciertas excepciones tal vez. A veces uno anda desconectado. Anda por ahí pensando en otras cosas, ocupado en otras cosas.
y ve la necesidad y la pasa por alto y no entiende que es el momento en que Dios le está diciendo que haga algo por aquella persona. Después reacciona y salimos pidiéndole perdón a Dios. Pero hay casos que literalmente la fe de las personas está muerta y se siguen congregando. Eso es fuerte. Y se siguen congregando y siguen creyendo que son creyentes y que están activos y que todo está bien. Pero son indiferentes a la necesidad, son indiferentes a lo que les rodea. Pero una fe viva te lleva a actuar. Una fe viva no te deja en neutro. Tienes que meter velocidad. Y nunca para atrás, sino para adelante. Porque dice la palabra que nosotros no somos de los que retrocedemos, sino de los que perseveramos para vida eterna. Amén. Así que la palabra nos da ejemplos claros. Entonces ahí habla de esa, dice, si ves a alguno de vosotros, si ven a alguno de vosotros, dice, en necesidad, y le decís, id en paz, calentados y saciados. Pero luego ya el verso 17 dice, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. ¿Qué es lo que está diciendo Santiago? Santiago no está contradiciendo a Pablo, que habla de una fe sola, que somos salvos solo por fe. Como le mencionaba ese día, el ladrón que murió a la par de Jesús. Ese hombre nunca diezmó, nunca ofrendó, nunca predicó, nunca evangelizó, nunca hizo nada de esas cosas y fue salvo. Porque depositó su fe en Jesús antes de morir. Muchas personas, vaya que nos toca a veces ministrar a los pastores, nos toca sus casos. Nos toca ministrar a gente en la cárcel que dicen que no deben nada, que no hicieron nada. Y nos toca ministrar a gente en los hospitales en esos momentos en que ya les quedan horas de vida o días de vida. Cada uno de esos casos tratamos de tratarlo, especialmente cuando es alguien que ya está en el hospital y que le queda poco tiempo. Tratamos de ministrar con esa urgencia de llevarles a entregar la vida a Cristo, porque conocemos la palabra, conocemos la necesidad de que esa persona se entregue a Cristo. Entonces, eso es algo que tratamos de hacer. Me llamaron en una ocasión, una anécdota, para ir a ministrar a esta persona que estaba con cáncer terminal. La situación era grave, pero ella no estaba lista para entregar su vida a Cristo. No estaba lista para arrepentirse, para dejar su supuesta religión. Porque la gente dice que yo soy de tal religión, yo no puedo dejar eso. Por favor, la religión no salva. El único que salva se llama Jesús. Y escúcheme claro esto, los que están detrás de las pantallas viendo. La salvación no salva a nadie, solo Cristo salva. Es necesario el arrepentimiento y creer en Jesús para ser salvo. Fuimos y no estaba preparada. Unas semanitas después me llama la persona de la iglesia que tenía el contacto. Dice, pastor, ¿puede venir por favor? Porque ya nomás le dicen que tiene algunas 2 horas de vida. Venga, si puede, por favor. Yo andaba repartiendo pupusas, era uno de esos sábados. Pero ya era un poquito tarde y yo me les escapo. Alguien más va a atenderlo, va a terminar de ayudar allá. Esto es más importante que repartir pupusas. Y fui al hospital y estaba toda la familia. Estaba literalmente agonizando.
Pero todavía me escuchaba y todavía podía corresponder a lo que uno le decía. Entonces tuve esa oportunidad de hacerle algunas preguntas y me respondía. Y le pregunto: ¿ahora sí está lista para entregar su vida a Cristo? Le digo: está a punto de pasar por esa puerta que se llama muerte. Al otro lado de esa puerta hay 2 lugares. Ambos son eternos. Uno es para abajo, el otro es para arriba. ¿Sí? Para ponerlo más claro, usted pasa por esa puerta llamada muerte, y lo que le espera al otro lado son 2 lugares eternos. Usted va para arriba con Cristo o para abajo al infierno. Ambos son eternos. ¿Dónde decide usted a qué lugar va? Es aquí. Es aquí. Es hoy, esta mañana, aquí. Usted decide. Jovencito, jovencito, que tienes tiempo escuchando y dices tú: no, sí está bien, el pastor tiene razón, pero yo lo dejo para otro día. Cuidado, no tienes comprada la vida. No tienes comprada la vida. Jóvenes están muriendo. Jovencitos. No hay garantías, no hay nada por el estilo. Estamos, hermano, por la misericordia de Dios, amanecimos este día. Amén. Y estamos teniendo la oportunidad de escuchar que Cristo todavía salva y perdona. Esa persona entregó su vida a Cristo, pero había algo más ahí que estaba causando alguna inconformidad. Se veía una angustia terrible. Entonces rápidamente el Espíritu me hace ver que habían asuntos pendientes entre la familia, asuntos que perdonarse y pedir perdón. Qué revelación, ¿no? Porque eso es el problema a veces en muchas familias, y hasta en las mejores familias a veces. Entonces le digo a la familia de una manera muy quedita, muy calmado, le digo yo: ella está batallando por esta y esta razón, me hace ver el Señor. Aquí necesitan pedir perdón y perdonar. Acérquesele al oído y dígaselo despacito, quedito ahí, para que nadie más escuche. Si usted le pide perdón o le dice que le perdone, pídaselo a ella. Mire, es increíble. Inmediatamente parece que hicieron línea toda la familia, comenzando con el esposo, a acercársele y a pedir perdón o a perdonar. Cuando yo vi todo lo que estaba sucediendo y la manera que su rostro de ella estaba siendo transformado, entonces yo me fui, porque ya tenía un buen rato ahí. 2 horas después me llamaron y dije: pastor, solo quiero decirle que ya pasó a la presencia de Dios, pasó en paz. Bendito Dios. Esa persona fue salva solo por fe. Solo por fe. Así como usted y yo somos salvos solo por fe. Y entonces, ¿por qué dice que hay que hacer obras? Ella no tuvo oportunidad de hacer obras. Aquel ladrón que murió a la par de Jesús no tuvo oportunidad de bautizarse, no tuvo oportunidad de diezmar, no tuvo oportunidad de ayudar a nadie, no tuvo oportunidad de hacer buenas obras. Pero usted y yo estamos vivitos, amén. Por ahí uno, pasado de listo, le dice al pastor: pastor, dice, pero los ladrones que murieron a la par de Jesús, dice aquel que se entregó a Cristo, nunca diezmó y fue salvo, le dijo. Entonces yo no tengo que diezmar, le dijo. Sí, le dijo el pastor, pero la diferencia entre aquel ladrón, le dijo, es un poquito diferente. Le dijo: aquel era un ladrón muriéndose y usted es un ladrón bien vivito, le dijo. Agárrela como pueda, ¿verdad? Bien vivito el ladroncito ahí, ¿verdad? Todavía no.
Entonces, se requiere fe para obedecer a Dios. Se necesita una fe viva para obedecer a Dios en los diezmos. Mire, y esto, yo por eso no me pongo a garrotear aquí y a querer predicar de esto cada rato. No. Es cuando una persona se convierte y entiende, Dios pone en el corazón de él o de ella el obedecer. Y yo digo, wow, increíble, apenas se entregó a Cristo y ya está diezmando. Y veo otros cuerudos que tienen años diciendo que son cristianos y no se les ve frutos de nada, ni chicha ni limonada, dijo alguien. Y digo yo, y dice que es cristiano, y dice que tiene fe viva. Y no piense que yo nomás por los diezmos lo estoy diciendo, hermano. Eso se refleja en todas las áreas. En todas las áreas, una fe viva da fruto. Da fruto. Amén. Observe la historia, lo que relata el escritor. Pero antes quiero mencionar el versículo ese que dice: hombre, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. En algunos casos los demonios van adelante de algunos creyentes, porque algunos creyentes ni tiemblan ni nada, pero dicen que creen, pero su fe no les lleva a hacer nada. ¿Y qué hace usted? Dijo alguien por ahí. Mire, yo soy como el pececito, nada y nada. Está nadando siempre el pececito, no hace nada. Así es la fe de algunos, está muerta. Yo quiero que usted despierte esta mañana y no se engañe a sí mismo, porque a mí no me engaña, a nosotros da lo mismo, y a Dios menos. Entonces, si usted quiere vivir de apariencias, puede hacerlo. El problema es que usted tiene que vivir con las consecuencias de sus decisiones. Yo tengo que vivir con las consecuencias de mis decisiones. Que Dios tenga misericordia de nosotros. Dice: ¿tú crees que Dios es uno? Dice el verso 19. Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Y esto usted estudie palabra y se va a dar cuenta cómo temblaban a la presencia de Jesús los demonios. Los demonios que estaban en aquel endemoniado, aquel hombre que no podían contenerlo, no podían dominarlo, cae de rodillas y comienzan a decir: Jesús, tú eres el santo. Dice: no vengas a atormentarnos antes del tiempo. Reconocieron el señorío de Jesús. Dice: ¿no fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Esto lo encuentra usted en Génesis 22. Yo no voy a ir a leer todo el capítulo, lo lee usted en casa. Yo le voy a narrar la historia. Entonces, ¿no ves que la fe dice, actuó juntamente con las obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Observe lo que hace cuando tenemos una fe viva en Dios, viva en Jesús, automáticamente nos lleva a actuar, nos lleva a querer hacer lo que es correcto, a hacer lo que es bueno, nos lleva a ayudar a aquella persona que llega con necesidad a nuestras vidas, nos lleva a compartir nuestra fe. Ese es un punto bien interesante, porque la palabra de Dios dice que
Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura, dice Marcos, capítulo 16, verso 14 me parece. Entonces es una orden, no es una sugerencia, es una orden imperativa, es una orden que siempre está en presente, es ve y hazlo. No es cuando te sientas con ganas, cuando desees hacerlo. Yo sé que para nosotros es difícil a veces y a veces incómodo. Hay lugares que se nos hace difícil compartir nuestra fe. Lugares como el trabajo, donde te conocen, donde nos conocen, ¿verdad? Hey, eso puede ser bueno o malo. Nos conocen que somos personas honradas, decentes, trabajadoras, excelentes, y ya la hiciste, tienes espacio libre para compartir tu fe. Es más, hasta te van a preguntar, ¿por qué tú eres diferente? Y ahí se te abre la oportunidad para compartir tu fe. Me dijeron, eso me sucedió en algunas ocasiones cuando trabajaba secularmente. Dice un señor, era el gerente en ese lugar, después de haber tratado conmigo algún tiempo, ¿por qué tú eres diferente? ¿Para qué me preguntaba? Y empiezo a compartirle. Dice, yo también soy diácono en tal y tal iglesia. Qué bueno. Qué bueno. Me dio gusto que me dijo que era creyente y que servía en una iglesia. A él le dio gusto cuando yo le dije, es que Cristo cambió mi vida y sirvo a Cristo y es lo mejor que me ha sucedido en mi vida. Y hermano, algo tremendo, cuando esa fe viva entra en acción y puedes compartir. Pero la fe muerta, dice, está difícil ahorita. Cuentan la historia del pastor que había programado día de salir a evangelizar. Tal y tal día vamos a salir, era un día sábado. Y ese día sábado se puso como hace 2 semanas. Se vino lluvia, se vino nieve y todo eso. Entonces el pastor llegó a la iglesia y pues no había nadie para que fuera con él a repartir folletos, a tocar puertas. ¿Y quién quiere ir en esos ambientes? El hijo del pastor era un niño pequeño, pero con una pasión por las almas. Y estaba ya él emocionado que iban a ir a repartir folletos y a invitar gente a la iglesia. Y cuando el pastor vio que nadie llegó, dice, mi hijo, nos vamos a tener que ir para la casa. Pero tú y yo, papá, dice, tú y yo, papi, nos vamos. Dice, no, hijo, está muy feo el tiempo. Se fueron para la casa. Y aquel niño miraba los folletos y dice, yo voy a salir aquí con los vecinos, yo voy a ir aquí a repartir folletos, dice, voy a ir así como está voy a ir. Que el niño atrevido con una fe viva sale de su casa, se protegió, se abrigó y empezó a tocar puertas y a tocar puertas y a repartir folletos y a dejar folletos en las casas. Y entre esas puertas que tocó, después, unos días después, ellos se dieron cuenta, porque esta persona dio testimonio. Había una persona que estaba con la soga en el cuello, ya solo esperando el momento para mover el banquillo y ahorcarse. Había decidido quitarse la vida. Pero este niño toca la puerta en ese momento y él se desconecta. ¿Quién viene a molestar en este momento? Dijo. Si él ya estaba consagrado y decidido. Fue a abrir la puerta y le dan el folleto.
y empieza a leer el mensaje de esperanza, el mensaje de salvación, el mensaje que Cristo da vida eterna, que Cristo perdona, que no tienes que quitarte la vida, que el Señor tiene una mejor oportunidad. Después ese hombre llega a la iglesia, porque ahí estaba la dirección de la iglesia, y dio testimonio que ese folleto que le llevó a aquel niño le salvó la vida. Y no solamente le salvó la vida, sino le dio vida eterna. Qué tremendo, ¿no? Qué momento para la congregación. Aquel niño se armó de valentía y hace lo que nadie más quiso hacer, ni aun su padre siendo el pastor. La fe nos lleva a hacer cosas insignificantes a veces, pero Dios las engrandece. Pero Dios hace cosas grandes con aquello que a veces es pequeño e insignificante para nosotros. Es increíble lo que $100, que para nosotros aquí no es mucho, puede hacer en otros países, en esos campos misioneros. Puede hacer en las manos de uno de esos misioneros. $100 para ellos significa el sostén de una semana, 2 semanas. Me decía el pastor Irión que en algunos lugares son $150 los que necesitan una pareja misionera para sostenerse todo el mes. Wow. Y nosotros aquí, hermano, $100 se me van con una ida ahí al Cheddar's con mi familia. Y más, ¿verdad? Si comemos como el otro día, dijo el hermano. $100 se le van al halo en esas botellas que trae, mire. Va a decir, ¿y las tuyas? Me va a decir, bueno, las mías son más baratas. En un par de tenis se van $150, porque no queremos el que está en especial, no queremos los sencillos, sino esos que dicen Jordan, o que dicen Nike no sé qué, o que dicen no sé qué cosas ahí. Porque somos vanidosos. Bueno, yo compro lo que está en especial, hermano. Yo no me afano mucho. Es una vanagloria terrible y cala mucho en la billetera si quiere comprar y estar a la moda. Tal vez ande un poquito pasadito de moda, mire, pero los agarro bien baratos. Y me alcanza para más. La fe. Observe la historia que relata ahí. Relata la historia de Abraham. Abraham, ya para este tiempo ya era Abraham. Ya tenía hijos. Dios le dice en el principio del capítulo 1, ve, dice, al monte Moria, y ofréceme a Isaac tu hijo, tu único hijo, ahí en holocausto. Ofrécemelo, le dijo. Abraham pudo haber dicho, Dios, pero yo ya puse mi fe en ti, yo me vine desde Ur de los Caldeos hasta aquí. Yo ya anduve por todos lados y donde quiera te he construido altares y te he adorado. ¿Cómo me puedes pedir eso? Además, históricamente, yo no veo que tú en ningún momento has aceptado sacrificio humano. O sea, que pida a Dios que le sacrifique un hijo o que le sacrifiquen a un humano. ¿Cómo está eso? Eso es una contradicción a los principios de Dios. Abraham pudo haberse puesto a tratar de convencer a Dios, a platicar con Dios sobre esto. Pero es increíble la fe de Abraham. Es esa fe viva. Es esa fe que no se pone a cuestionar mucho. Es esa fe que Dios te dice, haz esto, ve y haz esto por esta persona. Tú dices, pero ¿cómo? Ve y hazlo.
Y usted se va a quedar sorprendido lo que Dios hace, porque hay momentos en que la gente se suelta llorando cuando usted hace el detalle por ellos, cuando usted les ayuda, cuando usted hace lo que aquella persona le estaba pidiendo a Dios desde hace tiempo. Porque ve la mano de Dios proveyendo, supliendo lo que esa persona le había pedido a Dios. Dios usa a esa persona, Dios nos usa a nosotros, Dios puede usarlo a usted, Dios puede usarme a mí para suplir, para llevar lo que aquella persona necesita. Entonces Abraham no se puso a cuestionar. Abraham se imagina convencer a la mujer, convencer a la esposa, porque las esposas tienen una gran influencia en casa y sobre los hijos. Yo no sé si le dijo a Sara ahí, mira mi hija, me voy a llevar a mi hijo, el único que tenemos, el único, y lo voy a ir a ofrecer en sacrificio a nuestro Dios, al Dios que servimos, a 3 días de camino, porque estaba a 3 días de camino. Tiempo para reflexionar, tiempo para pensar y pensar y pensar. ¿De verdad oí la voz de Dios? ¿Verdaderamente Dios me pidió esto? ¿Verdaderamente Dios quiere que le ofrezca a mi único hijo? Si tiene un montón, dice, no, pues el más pasoncito se lo entrego. Se lo doy, no hay problema. Pero si nomás tienes uno y te lo pide Dios, ¿qué harías? ¿Qué haría? Yo no sé cómo fue ese camino de Abraham desde donde estaba hasta el monte Moria, pero caminó por 3 días, iba por lo menos un siervo con ellos. Caminó y caminó. La fe viva te lleva a actuar. La fe viva te lleva a caminar para hacer la voluntad de Dios, para agradarlo a Él antes que a mí, para hacer lo que a Él le agrada antes que lo que a mí me agrada. Por ahí se oye un ritmo, no sé de qué digo, pero bueno. Dice la palabra que caminó 3 días y cuando llegó a la parte baja del monte Moria no es alto, hermano, es una partecita levantadita, es donde está construido ahora la mezquita de los musulmanes ahí. Es el monte donde fue construido el templo. Dios había apartado ese lugar. Dios le dijo a Abraham, ve y ofrece ahí a tu hijo en sacrificio, porque ese es el lugar que él había escogido. Dios le dijo a David en una ocasión, el ángel de Jehová estaba ya con la espada desenvainada. Ya habían muerto más de 70,000 personas en aquella plaga. Y el ángel lo vio, literalmente lo vio David con la espada desenvainada para entrar a Jerusalén y dar muerte a miles de más. Pero le dice el ángel, le dice Dios a David, ve y ofréceme sacrificios en tal y tal lugar, el mismo lugar. No más que ahí se llamaba la era de Arauna. El dueño de aquel lugar en ese tiempo era ese personaje llamado Arauna. Ve y ofréceme, le dice. Llega David y le dice a aquel hombre, véndeme esta propiedad y véndeme los animales, porque voy a ofrecer sacrificio aquí para que pare la plaga. Fue cuando hizo aquel censo pecaminoso David. Ya habían muerto como 72,000 personas. Y entonces Arauna le dice, pero mi rey, ¿qué viene a hacer usted hasta acá? Dice, usted me hubiera llamado, yo hubiera ido a su casa. Ya cuando le dice, no, dice, tome el terreno
y tome los animales, aquí tengo bueyes, aquí tengo becerros, tómelos y ofrezca el sacrificio, aquí hay yugos y arados, ofrézcalo en sacrificio, le dice. Y David dice, hasta en eso el enemigo estaba metiendo la cola, hasta en eso. Usted y yo hubiéramos sido, hermano, como dijo aquel, ¿verdad? Qué bonito sería. ¿Me presta la billetera? ¿Tiene billetera? ¿Alguien tiene billetera? Qué bonito sería, hermano, que a la hora de la ofrenda yo le pidiera mejor la billetera a alguien más, mire, y poder dar con la de alguien más todo lo que quiera y todo lo que hay. Esa oportunidad tuvo David de dar la mejor ofrenda, porque aquel personaje le estaba diciendo, ofrece lo que quiera. David entendió que eso no era Dios. No, le dice, sino por precio yo compraré, y compraré también los animales para el sacrificio, porque no ofreceré a mi Dios una ofrenda que no me cueste nada. Qué enseñanza hay en esa palabra, hermano. Qué enseñanza. Que el hombre entendió que aún en esa situación el enemigo estaba metiendo la cola. Y si él dice, qué fácil, wow, el terreno, los animales, todo. Y él entendió, no, dice, yo no voy a ofrecer a mi Dios ofrenda o holocausto que no me cueste nada. Compró todo por su precio y lo ofreció a Dios. La plaga paró y ya no hubieron más muertos, porque aquel hombre fue diligente, tenía una fe viva y actuó a través de su fe. Abraham actuó, fue a 3 días de camino, llegó a aquel lugar. Dice que cuando llegaron a la parte baja del monte, le dijo a su siervo, quédate aquí y espéranos. Nosotros subiremos allá arriba, él es su hijo, subiremos allá arriba y ofreceremos sacrificio a Dios. Y luego regresaremos. Esa es la fe hablando, hermano. Es la fe hablando. Él sabía que, dice la palabra en hebreo, dice que Abraham sabía que aún de las piedras podía resucitar a Isaac y dárselo de regreso. Así de poderoso es nuestro Dios. Así de poderoso es nuestro. Aún de las piedras podía resucitar a Isaac en caso que lo dejara sacrificarlo. Y dice que construyó a Isaac, llevaba la leña, así como Jesús cargó la cruz, y subió a aquel monte. Y luego armaron el altar. Y luego le pregunta a Isaac a su padre, padre, le dice, pues aquí llevamos la leña, tú llevas el fuego. Pero ¿y el sacrificio? Le dice, el muchacho había estado en otros momentos de adoración y no miraba el corderito, no miraba el becerro. Le dijo, ¿y dónde está lo que vamos a ofrecer? Y Abraham dice, Jehová se proveerá. Es fácil decir, Jehová se proveerá. Pero si usted es el que está en ese aprieto, es fácil decirle a la persona que está, Dios le va a proveer, hermano, Dios le va a proveer. Dios va a hacer la obra, decimos, ¿verdad? Ay, Dios, pero cuando nos toca a nosotros, Señor, provee y apúrate. ¿Vienen en tortugas o cómo vienen? Señor, provee, si vas a proveer y apúrate, porque yo ya no sé qué hacer. Así queremos decirle a veces. Abraham sube a aquel lugar y luego el muchacho tan obediente se deja poner sobre el altar. Y dice que cuando Abraham levanta el puñal para desgollarlo, se escucha aquella voz que le dice, Abraham, Abraham, no le hagas ningún daño a tu hijo. Ya te he probado
y veo que eres obediente. Esta es una fe viva. Una fe que obedeció hasta ese extremo. Quizás nosotros no estamos en ese nivel. Bueno, yo creo no estamos en ese nivel, porque si nos pide a uno de los hijos, le vamos a decir: Señor, eso no es Dios, dijo alguien por ahí. A la hora de dar la ofrenda, quería sacarse el billete pequeño y sacó el de a 50. Te reprendo, le dijo en el nombre de... Y lo apretó, dijo, hasta que el monito aquel gritó. Abraham dice que en ese mismo momento, por allí en unos matorrales, estaba un animal. Estaba ahí un cordero, un animal enredado desde entre los cuernos. Y Abraham fue y agarró aquel animal. En sentido figurado, Cristo apareció ahí. Cristo apareció ahí. Lo liberó y luego lo ofreció en sacrificio. Siempre hubo sacrificio. No se quedó sin ofrecer sacrificio. La fe viva no te deja ahí sin hacer nada. La fe viva te lleva más allá. Piense si él se hubiese puesto a pedir opinión. Aquellas personas que sabían que Abraham había llegado sin hijo y que había esperado ya 75 a 99, hermano, 25 años, 24, 25 años había esperado. Llegó como de 75 años y no tenía hijo, y Sara pues ya había pasado el tiempo, dice, que podía quedar embarazada y tener hijos. Pero Dios Él no está limitado a esas cosas. Él no está limitado a esas cosas. La renovó, hermano, y se la dio de 18 de nuevo y le dijo: vamos a ver si que, ¿cómo que no? Y Abraham dijo: así como no, dijo. Y Dios le dio hijo. Si les hubiera preguntado: ¿estás loco? ¿Cómo vas a hacer eso? Pero él dijo: Dios me dijo, yo lo voy a hacer. Dios se va a encargar de lo demás. Dios me dijo que de este hijo Él me daría descendencia, y que a través de esa descendencia serán benditas todas las naciones de la tierra. Y por eso tú y yo estamos aquí. ¿Qué conexión? Menciona a otro personaje ahí en la misma historia, Rahab, la ramera. Esa mujer, ¿sabe cómo ella había adquirido esa fe viva? Ella tenía un negocio ahí en Jericó. No le voy a dar muchos detalles del negocio, pero tenía un negocio donde muchas mujeres trabajaban. Y llegaban personas a su negocio y comentaban los testimonios de cómo Dios había sacado al pueblo de Israel de Egipto, cómo Dios había destruido a todos los dioses falsos que tenía Egipto. Cada plaga que mandó estaba destruyendo a uno de los dioses de los egipcios. Y escuchaba, llegaba gente y decía: y esto sucedió, y en el Mar Rojo esto sucedió. Y aquella mujer había escuchado tantos testimonios, tantas historias, que cuando llegaron los israelitas alrededor, cuando llegaron aquellos dos espías, ella dijo: wow, estos son ángeles de Dios que me están visitando. Y los atendió. Y cuando llegaron los soldados de Jericó buscando a estos dos hombres, porque ya se habían dado cuenta
que habían espías entre ellos, los escondió en un lugar. La fe activa te lleva a arriesgar la vida a veces. Te lleva a arriesgar la vida a veces. No le estoy diciendo que vaya a ser una tontería, una locura. No me vaya a decir, usted me dijo, pastor, que me fuera a aventar. No. No. Pero a veces parece que estás arriesgando la vida, pero si estás en la voluntad perfecta de Dios, no hay nada ni nadie que te pueda hacer nada. Cuando las cosas estaban más difíciles en Michoacán y yo seguía haciendo los viajes cada año para allá, me preguntaron algunas personas e incluso pastores, pero ¿cómo se arriesga usted y sigue yendo a Michoacán, donde secuestran, donde hacen esto, donde hacen lo otro? Tranquilo, les digo yo. El Dios a quien yo sirvo, Él me cuida, Él me lleva y Él me trae con bien. Y lo he hecho como por 20 años, con excepción del año pasado por causa de esta pandemia, y a ver qué pasa este año. No fuimos, no por miedo a la pandemia, sino porque no se podían llevar a cabo los eventos. De ahí estamos listos para ir. A donde Dios abra las puertas, ahí vamos, porque creemos en un Dios soberano que nos puede llevar y guardar con vida. Esta mujer, el otro día les conté la historia, hoy voy a repetir alguna partecilla. Por ese acto que hizo de esconder a los espías, de guardarlos ahí en aquel lugar, cuando llegan los soldados a buscarlo, dice, sí vinieron aquí unas personas. Pues aquí nos visitan muchos hombres, muchas personas. Pero vinieron y se fueron. Yo no sé para dónde se fueron. Si se apuran, los alcanzarán, le dice. Alguien por ahí va, echó mentiras. Mire, hermano, yo no me voy a poner a discutir ese punto esta mañana. Pero la única manera de esconderlos y guardar y proteger la vida de aquellos espías era haciendo lo que hizo. No me va a salir usted diciendo al rato que usted por fe echó mentiras también. Este es un caso histórico que sucedió en ese lugar específico, en aquel lugar geográfico. Aclaro ese punto para que no vaya a decir, yo también voy a echar una mentira por ahí, por fe. Dice la palabra que ella y toda su familia fueron guardados y fueron librados de la destrucción de todo Jericó por fe, una fe viva, una fe que actuó, una fe que no se quedó neutral, sino que entró en acción. Es por eso que usted y yo necesitamos una fe viva, una fe que nos lleva a actuar, que nos lleva a hacer lo que nunca hemos hecho. Una fe que hermano, le crees a Dios y dices, Dios me dijo que hiciera esto. Puede ser irte de misionero, puede ser a hacer algo que nunca has hecho, ir a predicar a un lugar. Y cualquiera te va a decir, ¿cómo se te ocurre? Como el pastor aquel que predicó. Escuchaba esta historia verídica. Se aventó tremendo mensaje hablando sobre misiones. Y al final hace la invitación, ¿quiénes de ustedes quieren hacer algo en el campo misionero? ¿Quieren ir al campo misionero? Y una de las primeras que pasó fue su hija. Y se le acerca y le dice, tú no, tonta, le dice, ve y siéntate. Va a mandar a los hijos de los demás, pero a mi hija no. Digo, ¿qué tal y se la comen allá los caníbales?
así de ese tamaño. Imagina un pastor promoviendo misiones y dale con esa tontería. Señor, llévate a mí, sí, llévatelo a la jungla allá de Brasil, Señor. Dale una esposa y bueno, pero lo necesito aquí, Señor. Sí, lo necesito. Pero si Dios tiene, ¿cómo le hacemos? Él suplirá aquí lo que se necesita, si Él lo quiere llevar a uno de esos campos. La fe viva te hace actuar. La fe viva no te deja ahí neutral, diciendo, mire, mi matrimonio está por los suelos. Ese hombre no se compone. Dicen algunas esposas, ese no tiene esperanza, ese no le entra nada. O viceversa, a veces hablan de la mujer así los hombres. Y ya no se preocupan por atenderlo, por darle buen testimonio en la casa, no escribiéndole mensajes y versículos en la lonchera. Si le pone lonche, pues ni lonche ponen, dijo aquel, ¿verdad? Pero ni lonche ponen, pero por si acaso le ponen versículos, arrepiéntete o te voy a poner veneno en el próximo lonche. Con esas amenazas sí se convierte, ¿verdad? No se come lonche. La fe viva te lleva a seguirlo atendiendo, te lleva a seguir haciendo lo que es a veces contra tu voluntad, contra naturaleza. Y dices tú, Dios lo va a salvar, Dios lo va a cambiar, Dios va a transformar la vida de él o de ella, y Dios se mueve de una manera poderosa. Porque nuestro Dios no está limitado. Nuestro Dios todavía hace milagros, todavía salva personas, todavía transforma vidas y corazones. Y ese Dios está aquí este día. Oramos a Dios, oramos.